El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 9 minutos. Estamos en la recta final de A Primera Hora y es prudente, es necesario conocer dentro de la planificación en medio de la emergencia sanitaria un poquito a profundidad cuáles son las alternativas que ha diseñado la Corporación Financiera Nacional para poder enfrentar esta crisis. Silrat, por favor, vamos con la entrevista. Así es, Fabricio, los pequeños y los medianos empresarios, pues como lo has dicho, están preocupados por el porvenir de sus negocios y ante ellos se presentan algunas alternativas. Entre ellas está el diferimiento, por ejemplo, de los pagos ante el tema por la emergencia sanitaria. Para hablarnos sobre este tema ya se encuentra con nosotros el economista Juan Carlos Jacome, él es presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos ustedes en su programa, a quienes lo escuchan y a todos también un saludo de solidaridad, quienes hoy, por las obvias razones, son víctimas de angustias, preocupación y sobre todo de dolor quienes han perdido familiares. Muchas gracias, economista. Bueno, inicio preguntándole sobre el tema del refinanciamiento de los pagos, sobre todo en estos momentos, cómo se está manejando este tema, recibir solicitudes por moratoria de pagos, cómo y cuántos se están aceptando también. Sí, yo creo que para un poco comprender lo que se hizo en ese diferimiento, es muy importante que comprender qué ocurre en la economía hoy en día desde el punto de vista financiero. Sin duda alguna, gran parte de las actividades económicas, por ende las empresas y las personas involucradas en ellas, al no tener ventas, en gran medida muchas y casi nada otras, resulta que suena un poco complejo administrar sus pasivos, ¿sí? Es decir, sus trabajadores, sus roles y aquellos acreedores que tenían ya establecidos en sus flujos ya regulares. Obviamente, el tener que pensar en las deudas probablemente puede inclusive vulnerar la política de quedarse en casa, ¿no? Creo que la racionalidad de las personas es tratar de tener al menos ciertos recursos para poder solventar las urgencias y justamente es lo que queríamos atacar con los diferimientos. CFN tiene dos alternativas de diferimientos, un diferimiento que es con un plazo ampliado y un diferimiento que mantiene el plazo original pactado, ¿ok? Entonces, el más sencillo y el más rápido es el cual no amplía el plazo, porque básicamente a una sola carta, expresándolo así, lo que va a ocurrir es que los pagos comprendidos entre marzo, abril y mayo se van a diferir hacia el futuro. La parte correspondiente a intereses de esos pagos se difiere a 12 meses, comprendidos entre junio del 2020 y junio del 2021, y el capital de esos pagos se distribuye en lo que le quede de vida útil a la operación. Ejemplo, si usted tiene una operación con nosotros, toca pagar todavía por 5 años más, el capital se distribuye en los 5 años y el interés es en el primer año de esos pagos comprendidos entre marzo, abril y mayo. ¿Ok? Básicamente la carta es remitida de forma electrónica, CFN y la procesa inmediatamente y luego de eso le debe remitir al cliente la nueva tabla de pagos que estaría establecida. Un proceso que se realiza en pocas horas. ¿Cuál es el tiempo de respuesta en esto? Bueno, no es tantas horas. Yo podría decir un par de días, porque de hecho, por darle un número, en 15 días aproximadamente hemos recibido cerca de 250 peticiones de diferimiento. Entonces, digamos que la carga operativa no es menor, pero igual no es que es un proceso demasiado, digamos que engorroso, porque básicamente es el sistema, se le da el input, hace el reproceso, sale la tabla y se la remite al cliente. Ahora, cuando usted pide ampliar el plazo, es decir, quiere diferir pero ampliar el plazo, en ese caso fundamental, lo que hacemos básicamente es pedirle 2 documentos extra. Es decir, la carta en la cual dice quiero diferir con plazo ampliado, nos da también los flujos proyectados, es decir, cómo va a estar el flujo de su negocio de hoy hacia el futuro. Complejo pedir esto, pero es importante para CFN porque nos permite saber realmente cómo es el estado actual de sus ventas y cómo lo va a ver a futuro el negocio. Yo sé que hoy en día la incertidumbre... Pagar las operaciones a futuro.
Claro, es más o menos para tener un conocimiento de lo que el mismo dueño del negocio percibe para sí mismo. De esa forma uno puede hacer un diferimiento mucho más a la medida, considerando la realidad del negocio. Y el tercer documento es el plan de negocios, es decir, no solo el flujo, sino cómo el dueño del negocio pretende llevar a su negocio adelante. Por ejemplo, ayer nos reuníamos virtualmente con un cliente y básicamente en una charla ya al final, un poco de contexto, ellos nos decían que probablemente migren su negocio, no a lo que estaban haciendo, que es vinculado a la construcción, pero capaz lo migren a un tema de alimento balanceado como parte de, o sea, un insumo par, porque el mismo insumo que ellos hacen ciertos productos para construcción también sirve como para balanceado. Es decir, esa parte es el business plan que de una forma... También el plan de negocio y el modelo de negocio. Correcto. Entonces, todo eso para CFN es bien interesante e irrelevante porque nos permite aterrizar más las realidades de cada quien y hacer un planteamiento de diferimiento más acorde a su realidad. En este caso, con los 3 documentos que le menciono, se hace el análisis, es decir, básicamente va a comité y se concede lo siguiente, cómo salen estos procedimientos. El que se amplíe el plazo, básicamente, no paga nada hasta el mes de mayo, inclusive, a partir de junio hasta febrero de 2021 pagarían solo intereses y de ahí en adelante capital e intereses. ¿Qué nos resulta como preguntas usualmente de los clientes y también de sus colegas a nivel periodístico? Nos dicen, a ver, pero probablemente los negocios a partir de junio no es que van a estar bollantes, capaz tendrán problemas, todo empezará lento. Estamos ya a 15 de abril, no sabemos cómo va a funcionar el tema del semáforo, entonces no sabemos cuándo van a estar, y muchas empresas van a trabajar sobre todo a pérdida, ¿no? Tratando de recuperar estos meses de los que se han mantenido detenidos. Entonces, ellos lo que nos preguntan es eso. Entonces, lo que decimos es esto, a ver, la Junta Monetaria y Financiera, que es quien realmente hizo la directiva, digamos que paraguas para que todos los bancos públicos y privados puedan hacer estos diferimientos, podamos hacer los diferimientos, básicamente creó en este momento un proceso extraordinario. La banca tiene usualmente procedimientos ordinarios de refinanciamiento. Entonces, la sugerencia a los clientes es que no se preocupen en ese sentido, porque digamos que si en octubre o noviembre o un poquito antes tienen problemas, inclusive en el pago de intereses, siempre tendrán alternativas de diferimiento adicional ordinario para poderlas ejecutar. Entonces, eso trato siempre de transmitir porque, recalco, más allá del problema en este momento financiero que tengan personas o empresas, realmente lo que buscamos es, desde este enfoque financiero que tenemos como CFN, es minimizar las angustias, minimizar las preocupaciones para que podamos quedarnos en casa en paz y tranquilos. Y si el gobierno puede contribuir de alguna forma en esa tranquilidad en los hogares, pues bueno, aquí estamos para hacerlo. Ahora, quisiera preguntarle, este segundo trámite, el que es un poco más largo, ¿qué tiempo tardan ustedes en acceder y en dar ya el tema del diferimiento de pagos? A ver, usualmente los clientes se demoran entre 3 días aproximadamente en darnos esos documentos, una vez que toman primer contacto con CFN, y digamos que entre 5 a 7 días hábiles sale la respuesta del comité, porque tiene que ir un comité. Ahora, usted hizo una pregunta y que no lo ha respondido. Todos los trámites de diferimiento saldrán con el diferimiento aprobado. Eso que no quede duda a ningún cliente nuestro. Es la forma de ver las cosas. Creo que cuando estamos en circunstancias como las actuales, que son únicas en la historia de la humanidad contemporánea, resulta que el no permitirles como gobierno, como Estado, poder refinanciar con nosotros sus deudas, es algo, podría ser de hecho insensible, poco asertivo, y lo que somos realmente es todo lo contrario. Buscamos estar a tono, sabemos qué es lo que debe hacerse, ¿sí? Porque si no entra agua, no hay cómo exigir nada de ese molino. Y es lo que tratamos de hacer, ojo, tratando siempre de precautelar digamos que la estabilidad de CFN. CFN nunca ha buscado utilidades como resultado de su gestión. Sabemos que somos banca pública, lo tenemos internalizado así. Desarrollo más bien. Correcto, banca pública de desarrollo. Y al ser banca pública de desarrollo,
¿sí? La utilidad es lo menos que debemos observar, pero sí, obviamente, la estabilidad financiera de la CFN, porque digamos que ellos es un activo correcto, y es un activo, digamos que institucional del país. Quisiera preguntarle cómo está compuesta la cartera de la CFN. Bueno, la cartera de CFN es 50% industria, manufactura, ahí hay un gran componente de agroindustria, de ahí cerca de un 25% es agropecuario, incluido acuícola, de ahí se suman actividades como construcción y pesca en 5 y 6% aproximadamente, y de ahí otras menores, ¿no? Digamos que el grueso está en esas actividades, y obviamente son actividades que están ligadas directamente con el desarrollo productivo del país, son las que realmente requieren siempre una mayor contribución en tiempos para poder generar las operaciones, porque una industria no amortiza tan rápidamente sus inversiones, y un sector agropecuario, la pesca, la acuicultura, por los temas meteorológicos, climatológicos, las heladas, siempre tiene mucha incertidumbre. Entonces, la banca pública de desarrollo es siempre la que ha estado contribuyendo a ese desarrollo. Ahora, el lado financiero tiene dos ejes ahorita, ¿no? ¿Cómo he reparado mis deudas como empresarios, como personas que manejan negocios? ¿Y cómo logro algo de liquidez para mantener, digamos que el oxígeno, ¿no? Ayer escuchaba una charla y es cómo hibernar de forma eficiente, ¿sí? Básicamente lo que estamos viviendo a nivel empresarial. Y ahí es cuando empezamos a buscar recursos, digamos que en varios espacios. ¿Por qué recursos? El diferimiento digamos que de pagos representa para CFN no cobrar aproximadamente $100 millones. Y CFN presta sobre la base de lo que cobra. Por ende, es obvio notar que difícilmente CFN podrá dar créditos en estos meses. Por eso hicimos una gestión y la seguimos haciendo con otros espacios, pero logramos, digamos que la primera concreción con el BIES. El BIES invirtió en CFN $50 millones, que a la práctica representa 50% de lo que no vamos a cobrar, lo cual es importante, no menor. Y ese recurso, con esa inversión, la estamos canalizando a través de un producto que ya estaba en CFN desarrollado, se llama PYME Express, y que básicamente el recurso del BIES está yendo a este producto financiero. Ahora, Inés, hablando de este producto financiero, ¿en qué condiciones entregó el dinero el BIES? Cantidad, o sea, los millones que usted nos ha explicado, 50 millones, ¿qué intereses? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, el BIES nos invirtió a un plazo de 120 días, es decir, corto plazo, aproximadamente al 7% de interés, ¿ok? Es una inversión que está dentro de los márgenes que ellos manejan últimamente. Realmente creo que en este momento lo más importante es tener ese recurso para poderlo colocar. Entonces, con esa pregunta previa, resulta que tuvimos que hacer bastante, digamos que, cálculo de cómo poder estirar un poco más el tiempo para dar un producto que tenga algo de consonancia con la realidad de las empresas. Y que serviría para el tema enfocado más bien en el tema como de liquidez, ¿no? Para pagar nóminas, para pagar obligaciones, este oxígeno que necesitan las empresas. Correcto. Entonces, ahí surge el PYME Express que le mencionaba, asociado con el BIES. La tasa que estamos dando en esta línea es el 8.95% de interés anual y el plazo es de 18 meses. Que básicamente es lo importante del producto, como usted lo mencionó, va exclusivamente a capital de trabajo, es de libre disponibilidad, es decir, si quieren utilizarlo para pagar nómina, está bien, si quieren utilizarlo para pagar pasivos de corto plazo, está bien, si quieren utilizarlo para pagar inclusive IES o SRI, está bien, es decir... ¿Qué empresas pueden acceder a este crédito y sobre todo de cuánto a cuánto van los valores? Sí, las empresas que pueden aplicar son aquellas que se definen como pequeña y mediana empresa, ¿sí? Y hemos también asistido a un pequeño grupo, digamos que la parte superior de las micro. Entonces, ¿quiénes pueden atender? Aquellos que en su última declaración de impuesto a la renta, ¿sí? Que puede ser año 2019 o año 2018, ¿sí? Hayan tenido ingresos desde $84,000 hasta $1 millón. En ese intervalo, quien tenga esa facturación puede aplicar, ¿ok?
Obviamente yo trato de ser muy objetivo y no ser demagógico, peor aún en circunstancias como las que nos encontramos. El que aplique no quiere decir que tendrá el crédito aprobado, porque siempre toda aplicación será sujeto de análisis financiero y crediticio para efectos de su resolución. Entonces, el que está en el intervalo entre 84.000 y 1.000.000 puede aprobar. Y que no se dedica a actividad de comercio. El comercio siempre ha estado excluido de las financiables de CFN, ¿ok? Entonces, cumple las condiciones, puede aplicar. ¿Cómo aplica? En la página web nuestra, en lo que uno ingresa, hay un carrusel de productos nuestros. Ahí sale Pyme Express. Dan clic en Pyme Express y en ese momento van a una página donde están todos los documentos que están asociados al producto. Entre ellos el cómo aplicar, ¿sí? Y los documentos que deben mandarnos. Es una carta en la cual nos autorizan como CFN a revisar la información financiera, contable y bancaria del cliente. ¿Qué hace CFN con esa autorización? Va al sistema y digita el RUC del cliente, lo mete en el proceso. El mismo sistema que tiene ya un modelo matemático desarrollado con anterioridad, ¿sí? Determina, ok, el cliente tiene un cupo dentro de lo que podemos dar, y aquí va la respuesta a la pregunta. El cupo puede ser entre $25.000 y $100.000 como máximo. Ya dependerá de la empresa y del análisis que ustedes hagan. Correcto, correcto. Entonces, si es favorable, tendrá un cupo entre este intervalo, ¿ok? Y en ese momento CFN le comunica al cliente, señores, su cupo es de tanto, y para poder cerrar la operación debe darnos estos documentos, que son sencillos. Es RUC, ciertos estados financieros, a veces el trámite no lo hace el dueño, sino que lo hace el gerente financiero, administrativo, la carta que autorizan a la persona que les menciono para poder hacer el proceso, ¿sí? Y con eso ya CFN coge esos documentos, hace una validación como es normal y digamos que aprueba la operación. Para ninguna parte de lo que les mencioné requieren ir a CFN. ¿Okay? Perfecto. ¿Cuál es el interés por estos créditos? 8,95% de interés anual. ¿Y desde cuándo se empieza a pagar? Porque es evidente que no vamos, o sea, va a haber alguna especie de moratoria los primeros meses. ¿Desde cuándo empiezan ya a cancelar estos créditos las personas que accedan, las empresas que accedan al mismo? A ver, en el caso nuestro, en este producto, no tenemos gracia, ¿sí? No podemos dar gracia porque, de hecho, como la inversión del BIE es de muy corto plazo, no podemos, digamos, que extender eso que hubiera sido realmente algo de interés nuestro. Pero yo, como hemos conversado con muchos clientes, ellos valoran mucho la liquidez en ese momento más que la gracia. Y ahí hago el comentario que también le hice al inicio. Pero van a tener para pagar, considerando que es una época en la que las empresas están paradas y claro, se les da liquidez, pero van a poder empezar a pagar inmediatamente estos créditos nuevos. Y a lo que yo voy, digamos que no puedan pagarlo inmediatamente o que puedan pagar la primera letra, la segunda y de ahí empiezan a tener problemas. Como lo mencioné anteriormente, tenemos siempre alternativas de refinanciamiento. Y para nosotros como banca pública, el refinanciamiento, sí, no es mala palabra, es justamente un medio de subsistencia para poder darle, digamos que, rotación a su negocio. Entonces, esa es mi sugerencia, ¿no? Si cojan la liquidez, paguen los trabajadores y si hay problemas, pues bueno, se refinancia, no hay problema de aquello. Ahora, un tema importante, estos créditos tienen una condición y una condición vinculante, es decir, debe ser cumplida. Quien tenga el crédito debe mantener los empleos que tenían en sus empresas. Esa es una de las condiciones. Correcto, no podrían despedir a nadie. Entonces, de esa forma, tendríamos cerca de 25.000 plazas de trabajo mantenidas a través de estos créditos, que más o menos estimamos que son 500 operaciones que vamos a tener. Entonces, eso es obviamente, como yo menciono a veces en las entrevistas, es como una suerte de cadena de buenas acciones. En un momento en el cual el gobierno, el Estado, si enfrenta una merma de recursos, el dar recursos para las pymes es realmente un sacrificio porque creemos en la importancia de las pymes en el país. Y por ende, esa buena acción, ese esfuerzo, debe también ser retribuido a sus trabajadores. Porque como mencionaba al principio, por encima de lo económico, por encima de lo financiero, está ahorita el humano. El que un empleado de sus hogares puedan quedar tranquilos en sus casas guardando la cuarentena.
Eso es lo vital, la salud, la vida, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Le agradecemos por el tiempo y por la entrevista. Economista Juan Carlos Jácome, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, hablándonos también sobre el diferimiento de los pagos por la emergencia y las alternativas para las empresas en estos momentos difíciles que atraviesa el país. 8 de la mañana con 29 minutos en la primera hora.